Nuestra América en vivo. Muy buenas tardes. Noticiero Nuestra América en vivo se transmite directamente desde los Estados Unidos de América. Informa Armando García. Las noticias son gracias a la Agencia Mundial de Prensa para el día de hoy. Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó una resolución que pide que el presidente Trump sea destituido de su cargo mediante la enmienda número 25 de la Constitución a raíz del violento ataque al Capitolio de Estados Unidos ocurrido la semana pasada. Pero el vicepresidente se ha negado a intervenir para que eso se haga posible. Por lo que al cierre de este noticiero seguía la votación en el Congreso para destituir al presidente antes que cumpla su mandato. México. La zona metropolitana de la Ciudad de México y del estado que lo rodea mantiene una saturación hospitalaria del 88% para la atención de pacientes con COVID-19, mientras que desde la Administración Federal continúan las gestiones para conseguir las dosis necesarias para vacunar en todo el país contra el COVID-19. También en México, el gobierno mexicano recibe 400,000 nuevas vacunas de la compañía Pfizer, con lo que arranca el plan masivo para vacunar a todo el personal médico, estimando se completará al cierre del mes de enero, y proseguir con adultos mayores. Esto bajo el respaldo del poder de adquirir dosis de otras farmacéuticas. Se estudia la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. Guinea Ecuatorial. Desde África, en la Guinea Ecuatorial, se reporta que hay evidencia de que el país Chipre está involucrado en un escándalo importante reportado ayer por el Proyecto de Reportes de Crimen y Corrupción Organizado, denunciando un posible uso indebido de millones de bienes públicos por parte de la familia del líder y presidente político de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y de su hijo Gabriel Mebega Obiang Lima. El presidente Obiang ya tiene más de 4 décadas en el poder. Panamá. La representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, María del Carmen Roquever, asumió hoy la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Nuestra salud. Los viajeros aéreos a Estados Unidos tendrán que mostrar una prueba de coronavirus negativa antes de poder abordar un vuelo, dijeron el martes el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La nueva orden entra en vigor el 26 de enero. Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel consideró este martes el colmo del cinismo la reinclusión de su país en la lista elaborada por Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, de la cual salió en el año 2015 durante el proceso de deshielo bilateral entre Estados Unidos y Cuba. La OEA, o sea, la Organización General de los Estados Americanos, la Secretaría General de este organismo, haciendo eco a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, acogerá este jueves 14 de enero la presentación del informe anual del Instituto CASLA sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen venezolano, pero que tiene documentos ocurridos en el año 2020, donde tiene un capítulo sobre la responsabilidad que llaman del régimen cubano en la planificación de la represión e inducción de los delitos mencionados. Uruguay. La revista científica americana Nature destacó al virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio por su liderazgo en la fabricación de pruebas de diagnóstico que colocaron al país como ejemplo en el combate a la pandemia. Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acudió el martes a la Asamblea Nacional de Venezuela, donde denunció los daños que sufrió el país por las acciones de los opositores controlando el poder legislativo en los últimos años. El jefe de Estado venezolano subrayó que la oposición encabezada por Juan Guaidó intentó socavar la institucionalidad de la República durante todo el año pasado. Perú. Médicos
peruanos iniciaron este miércoles la huelga general indefinida que se había anunciado hace poco, exigiendo mejores condiciones de trabajo y para enfrentar la pandemia. Sin embargo, aseguraron que no abandonarán a sus pacientes. Estados Unidos, el liderazgo militar de la nación, denunció el martes el asalto al Capitolio la semana pasada, que fue hecho por una mafia pro-Trump como un complot para derrocar al gobierno, mientras que los fiscales federales dijeron que estaban examinando más de 160 casos y sopesando los cargos de sedición en algunos de ellos. República Dominicana. La OEA nuevamente y la Junta Central Electoral de la República Dominicana firmaron hoy un acuerdo para promover la calidad de los procesos electorales del órgano electoral dominicano, de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Normalización, cuyos altos estándares son reconocidos por la comunidad internacional. México. Más de 3 años después de que el Congreso aprobara el uso de la marihuana con fines medicinales, por fin se ha legalizado. El presidente López Obrador publicó el martes las regulaciones para la producción, investigación y uso de la marihuana medicinal. La reforma aprobada por el Congreso para legalizar la marihuana medicinal se publicó originalmente en junio del año 2017, pero no se promulgó, aunque se suponían que el entonces presidente Enrique Peña Nieto la aprobaría en 180 días. Estados Unidos. Miles de extremistas armados a favor de Donald Trump están conspirando para rodear el Capitolio de Estados Unidos antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según un miembro del Congreso que estuvo entre los informados el lunes por la noche sobre una serie de nuevas amenazas contra legisladores y el propio Capitolio. Venezuela. El canciller de Venezuela critica al presidente Iván Duque de Colombia por pedir al mundo fondos para vacunar contra el COVID-19 a los migrantes venezolanos en Colombia. Estados Unidos. El presidente Donald Trump elogió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la frontera entre Texas y México, para vanagloriarse ante el muro fronterizo entre los dos países. El presidente Trump dio un discurso resaltando los presuntos logros de su administración en medio de las críticas, muchas provenientes de su propio partido, por su papel en el acto de sedición contra el poder legislativo, como lo describió el presidente electo Biden el pasado miércoles en la capital del país. Y por último, según datos del Banco Mundial, en el año 2020, los países que reciben más remesas en términos absolutos son la India, China, México y Filipinas. México se reporta que recibe remesas en el año 2020, recibió en un monto de 40.508 millones de dólares. Y las restricciones de viaje terrestre en la frontera entre México y Estados Unidos se mantendrán hasta por lo menos el 21 de febrero, confirmaron autoridades de ambos países. Bueno, hasta aquí la información. Muchas gracias por escuchar este noticiario en esta emisora a la misma hora como está programado, y también pueden ver ustedes este noticiario en YouTube suscribiéndose al canal Nuestra América News. Bueno, ahora sí, me despido. Se despide de los Estados Unidos de América un servidor, Armando García, y que tengan ustedes una feliz tarde. Hasta pronto.